que nos están viendo en Facebook, y a los que son de casa, pues también son bienvenidos, amén. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Y antes de decirle la cita, vamos a orar, amén, para que sea el Señor tomando el control de este tiempo, amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por recibir la alabanza, gracias por recibir la gloria. Ahora nos disponemos a escucharte, me dispongo a escuchar tu voz. En esta hora te ruego, Señor, toma el control de este lugar. Padre, en esta hora te ruego, Señor, toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Abra nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Padre, quita todo estorbo que nos impida prestar atención, Señor, que nos impida, Señor, recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando en esta tarde, Señor, hablando la palabra que tú quieres, Señor, Padre, a nuestras vidas, Señor. Que sea tu voz, no la voz del hombre, Señor. En tu santo nombre te lo ruego. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y pues bien, hermanos, les invito a que me acompañen a Primera de Pedro, a la carta del apóstol Pedro. La carta del apóstol Pedro, pues nada más se llama Primera de Pedro, ¿verdad? Porque en sí no tiene destinatario. Comienza diciendo Pedro, ¿verdad? Que a todos los que están en la dispersión, en las diferentes regiones de Asia Menor en aquel tiempo. Por eso no es en una carta en específico, ¿verdad? Como por ejemplo Corintios, Éfeso, Colosenses, ¿verdad? Y pues vamos a la primera, ¿verdad? Vamos en el capítulo número 5. Capítulo número 5, versículo número 6 en adelante. Yo creo que esta es una cita que ya todos hemos escuchado, ¿amén? Cuando ya lo tengan me pueden decir con un amén. Y dice así su palabra para glorificar su santo nombre, amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer nada más estos dos versículos. Qué maravilloso nos está hablando el Señor. Esta cita la hemos escuchado en otras ocasiones, ¿verdad? Algo que se nos queda muy marcado de esta cita, ¿verdad? Es cuando el Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Y sabes, la ansiedad es un síntoma tremendo, ¿verdad? En el que pues nos bloqueamos y no solamente nos bloqueamos, sino que hace más pesado nuestro caminar, hace más pesado nuestro andar. Es como una carga que traemos encima. Pero hoy no te vengo a hablar de la ansiedad. Y dice el Señor que echemos todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero comenzando en el versículo número 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. ¿Sabes? La palabra humillar para muchas personas tiene un significado fuerte, ¿verdad? Para otras personas tiene un significado diferente. Pero la palabra humillar, a lo largo de esta prédica vamos a entender qué quiere decir esa palabra. Porque estuve investigando un poco y la palabra humillar o humillar el rostro quiere decir bajar o inclinar la cabeza, que denota también en sumisión, también en reconocer errores, abatir el orgullo propio ante una autoridad superior, en este caso la de nuestro Dios. Esta es la palabra que significa humillar. Y dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes, hermano? Tú y yo estamos en las manos de Dios, cada uno de nosotros. Hace un momento en la mañana platicaba con una hermana y platicábamos de esto y decíamos: nuestra vida está en las manos de Dios. No importa lo que nos pase, sea bueno, sea malo, estamos en el Señor. Si estamos enfermos, estamos en las manos de Dios.
Si estamos en escasez, si estamos en derrota, estamos en las manos del Señor. Nunca vamos a dejar de estar en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor, en una porción dice el Señor, dice, ustedes son mis ovejas, dice, ustedes están en las manos de mi Padre, dice, y nadie los va a arrebatar de la mano de mi Padre. Porque no hay autoridad tan superior o tan alta que es la del Padre, que es la de nuestro Dios. Y fíjate, qué tan maravilloso es saber que el Creador de todas las cosas, el Padre eterno, es nuestro Padre. Es el que decidió ser nuestro Padre y que nos llama hijos y que nos llama suyos y le pertenecemos. Y nadie nos va a arrebatar de sus manos y estamos en sus manos. Y sabes, la palabra del Señor dice también que en las manos del Señor estamos todos nosotros. Dice la palabra de Dios que las naciones en las manos de Dios son como un gramo de arena, una pequeña pizca de arena. Entonces imagínate, si una pizca de arena son las naciones, imagínate nosotros, seríamos como el puntito, ¿verdad?, de esa pizca, ¿verdad? Pero estamos en las manos de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer mientras estamos en las manos de Dios? Porque estamos también bajo su mano. Aquí dice el Señor, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Esta humillación no quiere decir que tú te hagas menos, ¿verdad? Que tú te pongas en una posición, ¿verdad?, de como que no tienes identidad, como que no vales. No. Es una posición, como ya lo vimos al principio, es de sumisión ante Dios. Reconocer que hay alguien mayor que nosotros, que es Dios, y ante esta persona, ante esta autoridad que es nuestro Dios, nuestro Padre, debemos de nosotros estar sujetos a Él, debemos de depender de Él completamente. Por eso dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. No importa lo que estés pasando, si estás en tiempos buenos, humíllate bajo la mano del Señor. Si estás en tiempos malos, con mayor razón humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Lamentablemente, muchas de las veces se malinterpreta que solamente nos humillamos a Dios cuando tenemos necesidad, que venimos delante de la presencia de Dios cuando tenemos algún problema y necesitamos la ayuda de Dios. Pero lamentablemente esto no tiene que ser así, o sea, esto es algo erróneo, porque nuestro Dios siempre está para nosotros, siempre está las 24 horas para nosotros. Él nunca nos ha fallado y creo que lo justo es corresponder a su amor, ¿verdad? Y no solamente acercarnos por lo que Él nos da, sino acercarnos por lo que Él es, porque Él es nuestro Padre. Amén. Y en tiempo de necesidad debemos de estar en esta posición, pero también en tiempo de bonanza, porque cuando las cosas nos salen bien, cuando todo va bien, es fácil seguir al Señor. Pero ¿qué pasa cuando no comienzan a ir las cosas bien? ¿Qué pasa cuando hay enfermedad? ¿Qué pasa cuando hay un peligro? ¿Qué pasa cuando en una carrera, en medio de esa carrera está lloviendo? La carrera parece más difícil de avanzar, parece más difícil dar el paso, pero sin importar las cosas, tú y yo seguimos creyendo en Él. Y sin importar las circunstancias, seguimos confiando en Él. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Porque no importa la estación que ahorita esté en tu vida, no estás lejos de Dios, estás en sus manos. Y la palabra del Señor dice que ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar de su amor. Y por eso el consejo que hoy nos da es que nos humillemos, que reconozcamos la autoridad del Señor, la grandeza del Señor. Dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay un momento que Dios tiene planeado, que Dios tiene determinado que nos va a exaltar. No va a ser un tiempo antes, ni va a ser un tiempo después. Va a ser en el tiempo que Dios diga. Pero ¿qué pasa mientras llega ese momento? Debemos estar humillados al Señor. ¿Y cómo podemos estar humillados? En oración, confiando siempre en Él. Reconocer, ¿verdad?, de que todo lo que nosotros podemos, o lo que tenemos, o lo que hacemos, no está en nuestras fuerzas, sino que todo depende de Dios. Amén. Y quiero invitarte a una porción de la palabra, porque quiero darte un ejemplo acerca de la humillación de esta palabra, ¿verdad?, que estaba viendo en la vida de un varón, y es algo tremendo. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo número 20.
Segunda de Crónicas 20. Cuando ya lo tengan, me pueden decir con un amor. En un contexto así rápido, lo que es el libro de Reyes y de Crónicas, siempre habla acerca de los reyes de Israel, lo que ellos hicieron, sus derrotas, sus victorias, sus fracasos y sus aciertos. Y en este caso vamos a ver de un rey en el capítulo número 20 de Segunda de Crónicas. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leerlo despacio. Sí está bastante extenso, pero vamos poco a poco. Dice, versículo número 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. Vamos a detenernos hasta aquí. Fíjate qué tremendo. Aquí nos está hablando de un rey que se llama Josafat. ¿Y qué era lo que estaba pasando en este capítulo? Que le estaba sobreviniendo guerra. Y guerra por parte no de una nación, sino de varios. O sea, no dice que una sola persona, un solo grupo estaba en contra de él. Venían varios en contra de él. Dice aquí, ¿verdad?, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a hacer la guerra. O sea, eran muchos, no me imagino la cantidad, pero yo supongo que sí eran bastantes. Tal vez podrían superar el número del pueblo de Israel. Tal vez eran más que el pueblo de Israel. Y estaba Josafat a punto de enfrentarse a esto. Y en el versículo 2 vienen unas personas y le dicen: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezontamar, que es en Gadi. Ya le estaban dando aviso a Josafat de lo que estaba por venir. Y sabes, pasando esto de lo natural a lo espiritual, muchas de las veces en nuestra vida es así. Muchas de las veces en nuestra vida, en nuestro diario caminar, tenemos que enfrentarnos a guerras, a batallas, así como Josafat. Y tal vez estés pasando en estos momentos por una de estas guerras, una guerra que tal vez se llame enfermedad, una guerra que tal vez se llame escasez, que tal vez se llama pleitos, peleas, divisiones. Tal vez tú tengas todos estos, o tal vez tengas uno solo, pero así como Josafat tal vez están viniendo en contra de ti. Tal vez no sea solamente uno, sino se te esté juntando todo, porque a veces en nuestra vida, en nuestro caminar de Dios, a veces así es. A veces tenemos que lidiar no solamente con una cosa, sino con varias en nuestra casa, en nuestros trabajos, con los niños, incluso en la iglesia. Y se nos junta todo, y tal vez podamos sentir esa presión que sentía Josafat. Pero hay algo que Dios tocaba muy tremendamente en mi corazón en este capítulo, que es en el versículo número 3, que es la reacción que tuvo Josafat. Dice: entonces él tuvo temor. ¿Y qué hizo? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Fíjate qué tremendo. O sea, él sintió temor. O sea, yo creo que si nosotros estuviéramos en su lugar, nos daría temor. Pero aquí hay algo tremendo. Josafat no se quedó con el temor. Sintió temor, pero no se quedó solamente ahí, sino que humilló su rostro para consultar a Jehová. Y esa es la invitación que Dios nos hace en esta noche, en esta tarde, que a pesar de las guerras que vengan en nuestras vidas, a pesar
de qué tan mal esté la situación, no te quedes con el temor, no te quedes con el que, pues a ver qué pasa, ahí luego qué pasa. No, puedes hacer lo que hizo Josafat, dice que se humilló su rostro para consultar a Jehová. En otras palabras, estaba tomando en cuenta al Señor en la situación que le estaba pasando. Y en nuestras vidas, ¿cuántas de las veces o de las cosas que pasamos, cuántas de ellas tomamos en cuenta al Señor? La mayoría de veces, ¿verdad? Siempre oramos al Señor, consultamos al Señor. Y debemos de seguir haciéndolo, humillarnos si es posible, porque yo me imagino en una humillación, yo creo que Josafat, cayó de rodillas al suelo. No sé si estaba en su cuarto, en su habitación, o lo estaban viendo, pero él dejó a un lado el temor, él dejó a un lado ese estorbo que tenía, que se llama temor. Más que el ejército, el temor que él tenía, lo dejó a un lado y humilló su rostro para consultar a Jehová. Y sabes, en nosotros siempre va a haber una parte de nosotros, dentro de nosotros, que quiera hacer lo contrario a Dios, y eso se llama carnalidad. ¿Por qué? Porque a veces va a llegar momentos difíciles o momentos en los que tenemos que tomar decisiones, y de repente, de verdad, la carne puede tocar nuestro corazón y decir: no, hombre, tú toma esta otra salida, toma esta otra oportunidad, o no consultes al Señor, no ores. ¿Para qué oras? Dios no te va a escuchar. Tenemos esa batalla que es la carne, y es esa carne que nos hace siempre estar en lucha, y es esa carne, hermano, la que tenemos que humillar, porque Josafat tuvo que humillarse, y al humillarse humilló completamente su ser, humilló su temor, humilló su preocupación, sea lo que sea que estuviera sintiendo en esos momentos. Josafat lo tuvo que humillar. Y sabes, para este actual siglo XX, XXI, dirían muchas personas, pues ¿cómo, de cuándo acá se ha visto que un rey se humille? ¿De cuánto acá se ha visto que un presidente se humille así al Señor? Pues déjame decirte que en este caso Josafat sí se humilló delante del Señor. Y más adelante vamos a ver que eso fue lo que hizo que cambiara el rumbo de su historia. Porque si tal vez no hubiera hecho eso, tal vez, no sé, ahí hubiera quedado, hubieran destruido al pueblo de Israel, y no se supiera nunca más de él hasta hoy. Pero por esa acción que él tuvo, él se humilló delante del Señor. Pero sabes, tú y yo, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, dice la palabra del Señor. Tú también eres un rey. No, o sea, no pienses que, como dice aquí, que es un rey, pienses que sea solamente para los que tienen eminencia, para los que tienen un cargo, un título. No, porque la palabra de Dios es para todos. Y tú y yo somos reyes, porque así lo dice la palabra. Y también nosotros podemos humillarnos, así como lo hizo Josafat. Y sigamos leyendo, dice versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo, fíjate, no solamente consultó al Señor, sino hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, oración acompañada de ayuno. Son armas muy importantes que siempre tenemos que tomar, siempre tenemos que usar. Orar al Señor y ponernos en ayuno. No importa qué tan leve o qué tan severa sea tu situación, en todo tiempo hay que orar, en todo tiempo hay que ayunar. Pero aquí Josafat hizo pregonar ayuno en todo Judá. Dice el versículo número 4, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también vinieron las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fíjate, qué bonito sería, ¿no? Que eso, en el tiempo en el que estamos viviendo, eso se diera. Que de repente se dijera: no, pues vinieron, estamos aquí en Cerritos, y vinieron, no sé, los del Tepozán, y se reunieron aquí para pedir ayuda al Señor. Vinieron los de otras comunidades para orar, para pedir ayuda al Señor. Yo me imagino que eso sería muy bonito, y si eso pasara aquí en Cerritos, si eso pasara en México, imagínate, ¿qué no haría Dios por México? ¿Qué no haría Dios por esta nación?
Creo que desde hace mucho el Señor hubiera expulsado a los hombres malos de este lugar. Si como pueblo, como nación, a una sola voz nos humilláramos al Dios verdadero. Pero que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, pero tú y yo sí podemos humillarnos, amén, por nuestra nación también. Vamos a leer en el versículo número 5. Dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios. Fíjate qué oración tan poderosa, porque aquí ya está hablando Josafat, y no sé, o sea, aquí ya estaba en una situación ya de humillación, ya estaba clamando al Señor, ya estaba gimiendo al Señor. Y sabes, cuando llegan situaciones a nuestras vidas, lo recomendable y lo que es más conveniente hacer es buscar la ayuda del Señor, humillarnos delante del Señor. Y si estás en una situación fuerte, puedes entrar en tu cuarto, donde quiera que estés, puedes clamar al Señor, puedes llorar al Señor, gritarle al Señor, clamar al Señor, porque el clamor, hermano, el clamor va más allá de una simple oración. Un clamor, como lo dice la Biblia, es un gemido con lágrimas en tierra, o sea, humillado completamente. Y es lo que estaba pasando aquí. Entonces tú puedes hacer esto, y cuando llegan esos momentos puedes clamar de esta manera al Señor, decirle: Señor, tengo esta situación, no sé, como dijeron aquí, en mí no hay fuerza para hacer esto, yo no puedo hacer esto, ¿sabes? Puedes decirle al Señor: está pasando esto en mi casa, no tengo comida, tengo esta enfermedad, no sé qué hacer. Pero como dice aquí en el versículo número 12, dice: porque nosotros no hay fuerza tan grande contra tal multitud que viene contra nosotros. ¿Sabes, hermano? Esto es humillarse al Señor, es reconocer que en las fuerzas de uno no podemos, que no está en nuestras fuerzas que sea posible lo que queramos, sino en las fuerzas de Dios. Eso es humillarse. Decirle al Señor que no hay fuerza en nosotros. Dice, no sabemos qué hacer. Cuando ores puedes decirle eso al Señor: Señor, es que no sé qué hacer. Como dice aquí, dice: pero a ti volvemos nuestros ojos. Lo importante de la situación que estés pasando, hermano, es que no te quedes con el miedo, que no te quedes con la sensación tal vez de desesperación, de ansiedad. Busca al Señor. Josafat no se quedó con el temor, él se humilló al Señor. No esperes desprecies esta invitación que el Señor te está dando. Tú humíllate al Señor en la situación que estés pasando.
y el Señor, y vamos a ver qué es lo que el Señor siguió haciendo aquí. Versículo número 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo número 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benamía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, gloria al Señor. Aleluya. Qué tremendo que después de la humillación viene la respuesta del Señor. Amén, así es. Sabes, hermano, si tú te humillas, si tú te mantienes así en oración, porque no solamente es de humillarse, porque muchos malentienden esta palabra y cuando escuchan humillarse es como decir: ay, pues es que pobre de mí, como de repente, como a algunas personas les preguntas: oye, ¿tú cómo estás? Pues aquí cristiano. No, si te vas a humillar, tienes también que orar, tienes que mantenerte en oración, mantener humillado ese temor que tal vez te acosa, esos pensamientos, tienes que tenerlos ahí doblegados en oración. Y si tú te mantienes, hermano, va a venir la respuesta de Dios. Dios va a hablar, como aquí el Señor ya estaba usando a un varón que se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, y aquí viene de quién más era hijo, pero dice aquí: vino sobre él el Espíritu de Jehová en la reunión. Sabes, cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor, también atraes también la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, porque el Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que sea orgullosa, que no se deje guiar, no se deje instruir, no se deje apacentar. El Espíritu Santo no va a venir sobre esta persona, no va a dirigir a una persona que no obedezca, que sea rebelde. Pero si nosotros mantenemos una actitud de humillación y de humildad al Señor, va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Y esta es la palabra que también el Señor te da aquí en el versículo número 15. Dice, en el versículo número 15, cuando dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. El Señor te está diciendo esto: no importa, no temas, no importa la situación que estés pasando, no te amedrentes delante de esta multitud que está frente a ti, porque no es tu guerra, sino la de Dios. No es nuestra guerra, hermano. A veces nosotros, como seres humanos, como personas, queremos tomar partido en esto, de que no, sí, yo sí puedo. A ver, aquí como una vez una hermana dijo: aquí vénteme a los diablos aquí. O sea, no es tomar así una actitud, no, porque no es nuestra guerra, es la del Señor. Y déjame decirte algo: la guerra ya está ganada. El Señor ya ganó la guerra para ti. Esa es la buena noticia. No solamente que no es tu guerra, sino que el Señor ya la ganó por ti. Y el Señor te está entregando esta victoria. Y por eso dice que no es tu guerra, sino la de Dios. ¿Y cuándo se ganó la guerra? En el Calvario, en la cruz del Calvario. Ahí se ganó la guerra. Ahí el Señor Jesús ganó en contra de la enfermedad. Ahí el Señor ganó en contra del pecado, en contra de la ansiedad, en contra de los problemas, en contra de eso que tienes. El Señor en la cruz, en ese momento, Él ganó la guerra para ti. Y el Señor solamente nos está dando la victoria. Por eso se llama gracia, porque es un regalo que solamente podemos tomar. ¿Por qué? Porque definitivamente no es por nuestros méritos, no es por qué tan bueno hayamos sido, qué tan buenos seamos. Es por su gracia, es por su amor. Y solamente podemos extender nuestros brazos y tomar esa victoria. Amén. Amén. Y dice el versículo número 16, porque fíjate, no solamente el Señor habló, sino que ya el Señor ya estaba dando dirección también. Dice el versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso,
paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Voltea con el que está a tu lado y está quieto y ve la salvación del Señor. Amén. Dice, seguimos leyendo: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, en otras palabras, el Señor te está diciendo: ¿de qué te preocupas? De la guerra está ganada. Dice aquí el Señor en el 17 al comenzar, dice: no hay necesidad de que pelees contra ellos. ¿Sabes? A veces nosotros queremos resolver todos nuestros problemas. Y hace un momento estaba platicando con una compañera de la escuela y comentábamos y le decíamos, como seres humanos no tenemos que llevar toda la carga nosotros. A veces nosotros nos esforzamos, nos frustramos por resolver nuestros problemas y a veces fallamos, a veces tropezamos, ¿verdad? ¿Y por qué a veces tropezamos? Porque creemos que es nuestra guerra, porque le estamos haciendo nuestras fuerzas, porque cuando tú piensas que la guerra es tuya y lo haces por tu cuenta, te vas a cansar, vas a desgastar recursos, vas a desgastar fuerzas y no vas a ver respuesta. Pero cuando tú confías que la guerra es del Señor y descansas en Él, el Señor trae paz a tu vida y no es necesario que te tengas que mover. Claro, o sea, tienes que orar y decirle: Señor, te entrego mi situación, obviamente. Tienes que, como lo leímos en Primera de Pedro, dice: echa tu ansiedad sobre Él. La situación que estés pasando, dile: Señor, te entrego esta situación, yo no puedo. Y cuando se la entregues al Señor, descanse en Él y no te esfuerces. No te esfuerces por querer hacer el trabajo de Dios, porque el trabajo de Dios Él ya lo hizo. Solamente a ti te toca confiar en Él. Tal vez no veas respuesta ahora, pero confía en Él. La palabra del Señor dice que no retarda su promesa, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra del Señor que al justo todo la aprovecha para bien. Si ahorita estás pasando por esta situación, tiene un propósito sobre tu vida. Tal vez es para hacerte crecer, para aumentar tu fe, porque recuerda que sin prueba la fe no crece. No crecemos, no hay madurez. A veces es necesaria la prueba. Y si estás en prueba, descansa en el Señor y dile: Señor, no sé cómo le vayas a hacer, pero yo voy a estar quieto, como lo dice aquí, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Solamente estar quieto y ver la salvación del Señor. Tú solamente dedícate por buscar al Señor, tú solamente dedícate por leer su palabra, por confiar en Él, por serle fiel, y Él va a ser la otra parte. Porque ahí también se cumple la palabra que el Señor dice: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca al Señor, y el Señor, y es más, te puedo decir, el Señor ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta para esa situación. Solamente te está probando, solamente descansa en Él. Versículo número 18. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra. Fíjate, otra vez dice: se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Fíjate, muy importante. El Señor, cuando el Señor ya te hable, cuando el Señor ya hay una palabra a tu vida, tú sigue postrado al Señor, sigue en esa posición de humildad, sigue en esa actitud como lo está haciendo aquí, como lo está haciendo Josafat y todo el pueblo, y adora al Señor. Muy importante aquí, como dice aquí: y adoraron a Jehová. Versículo número 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. Porque debemos de alabar el nombre del Señor. Y sabes, hermano, también cuando estás pasando por esta situación, ya una vez que te humillaste al Señor, ya que el Señor te habló, lo importante aquí es que creas en el Señor. Aquí, como le está diciendo Josafat, está exhortando al pueblo, dice: creed en Jehová vuestro Dios
y estaréis seguros. Mientras más creas en el Señor, la fe es ese escudo que dice la palabra. Si tú no tienes fe, no tienes escudo. Si tú no tienes fe, si tú no crees en el Señor, cualquier golpecito del diablo te va a sacar volando. Tienes que tener fe, tienes que tener fe, tienes que creerle al Señor. Y como dice aquí el Señor, cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree a sus profetas, o sea, la palabra del Señor, cree en su palabra y seréis prosperados. Porque una vez que ya escuchaste al Señor, lo importante es que le creas. Porque todos podemos escuchar la voz de Dios, pero muy pocos pueden creerle. Y debemos de creer lo que Él nos está diciendo. ¿Y qué pasa cuando creemos? Dice, serás prosperado. Vamos a ser prosperados porque le estás creyendo al Señor. Porque también su palabra dice que Él no es hombre para que mienta. Lo que el Señor ya te habló, créelo. Lo que aquí viene en su palabra, lo que Dios dice de ti, eso créelo. ¿Por qué? Porque solamente creyéndolo en el Señor vas a avanzar, vas a ser prosperado. ¿eh? Vamos en el versículo número 21. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía gente armada que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Sabes, hermano? Cuando tú alabas al Señor, cosas grandes pasan. Amén. Porque sabes, si hay alguien que esté en contra de ti, si hay alguien que está bien interesado en tu destrucción, es Satanás. Satanás planea día a día cómo hacerte caer. Pero sabes, sin importar eso, tú continúas haciendo lo que ahorita nos está hablando el Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor. Porque cuando tú alabas al Señor, el diablo tiene que salir corriendo. El diablo tiene que salir corriendo, amén. Porque estás alabando a Dios vivo. Porque cuando tú alabas a Dios, estás proclamando el reino de Dios en donde tú estás. Estás atrayendo la presencia de Dios. Como hace un momento estábamos en alabanza, aunque hayan sido unos cantos, ¿verdad? Unas pistas, ¿verdad? Aunque no cantemos bien, pero cuando lo haces de corazón, el enemigo tiene miedo y retrocede y se hace para atrás. Por eso, en la situación que estés pasando, adora también al Señor. Alaba el nombre del Señor. Ya estás frente al enemigo, ya estás frente a la situación, pero dile, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. No importa lo que estés pasando. ¿Por qué? Porque tu mirada está en el Señor, no está en el problema. Porque sabes, una vez el Señor nos daba una palabra en las prédicas de pastor, y Dios nos hablaba y Dios nos decía, cuanto más te fijes en las situaciones que están pasando a tu alrededor, más te vas a hundir. Pero cuando tú pones tu mirada en Dios, el Señor te toma y te saca de esa situación. Y puedes andar en esa situación, pero tú tienes paz. Tú tienes paz. Puedes tener problemas, pero tú tienes paz. ¿Por qué? Porque tu confianza no está tanto en que se resuelva la situación, sino está en el Señor, en el que sí puede cambiar la situación. Porque, ¿sabes? Muchas de las veces tenemos más confianza en que se arregle la situación que en Dios. Que cuando ya se arregla la situación, nos olvidamos de Dios. Entonces nuestra confianza no estaba en Dios. No, pon tu confianza en Dios, de que a pesar de que el Señor tal vez no te sane, de que no cambie tu situación, pero el Señor va a estar contigo. Y eso es todo, es el todo del hombre. Porque tú y Dios, nosotros y Dios somos mayoría. No necesitamos a nadie más, con el Señor tenemos todo. Por eso cuando el Señor sanaba a las personas, el Señor les decía, vete, tu fe te ha salvado. Porque es mayor la salvación que la sanidad. Es mayor la salvación que incluso tu vida. Porque tu vida la puedes perder, pero la salvación nadie te la quita. Porque Dios te la dio. Amén. Entonces en esas situaciones alaba al Señor. Porque cuando pasa eso, entonces, como vimos en el último versículo 22, el Señor ya estaba dando la victoria. O sea, las propias emboscadas que habían hecho los hijos de Amón se estaban volviendo en contra de ellos. Dice, y no solamente eso, dice
Dice, ellos mismos, dice, ellos mismos que venían contra Judá, dice, y se mataron los unos a los otros. Imagínate, el pueblo que venía contra Israel terminó matándose a sí mismo. O sea, puso confusión en esas personas. Cuando tú alabas al Señor, el Señor confunde al enemigo. El Señor frustra al enemigo. Porque el enemigo dice, híjole, ya no me salió con ya tengo que idear otra forma. Pero tú estás confiado en el Señor. Amén. Y en el versículo 23 dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Fíjate, ya estaban viendo la victoria del Señor. Y hay una palabra que el Señor dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando tú confías en el Señor. Sigue confiando en el Señor y vas a ver que aquellas personas, o que aún el mismo diablo que está persiguiéndote, va a ser avergonzado. Y tú lo vas a ver, el pueblo de Israel lo vio, dice que ninguno se había escapado. ¿Sabes? Ninguna de las situaciones que estás pasando de dificultad, ninguna de ellas se le escapa a Dios. Dios sí sabe lo que estás pasando. Dios sí sabe las enfermedades, los problemas, aquello que no dices en público. Dios sí lo sabe y Dios no se le escapa de nada. Pero el Señor tiene la victoria. El Señor te va a dar la victoria. Ya la tienes, amén. Amén. Versículo 25 dice, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Sabes? Cuando Dios te da la victoria, no te la da, sino dice la palabra que Él te da abundancia. Te da abundancia. El Señor te da más de lo que le pediste. Y sabes, si hay algo que el enemigo te robó, el Señor te lo devuelve doble. Lo mismo pasó con Job. Cuando Job tuvo su situación, perdió todo. Pero cuando el Señor lo restauró, le dio el doble de todo lo que él tenía. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es tan maravilloso que Él te recompense de una manera que tú no puedes comprender. Amén. Dice el versículo 26, dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Hermano, el Señor ya te dio gozo, porque el Señor te ha librado de tus enemigos. Hermano, el Señor nos libró del diablo. El Señor nos libró del infierno. Hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos al diablo. Nuestro destino no es el infierno, nuestro destino es con el Señor, para siempre con el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu victoria. Amén. Queremos estar vosotros, amén. Amén. Sí, amén, porque el Señor nos ha librado de nuestro enemigo. Dice, y vinieron, versículo 28, dice, vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y reinó Josafat, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y sabes, hermano, el mismo Dios de Josafat es nuestro Dios. Él no cambia. El mismo Dios que fue ayer lo sigue siendo hoy. Y si Dios le dio paz a Josafat, a ti con mayor razón. A ti, ¿por qué te dio paz? Porque la palabra del Señor dice que ya fuimos reconciliados con Él. Ahora tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Por eso tenemos paz. ¿Por qué? Porque si antes no nos podíamos acercar a Dios, ahora nos podemos acercar. Esa es la paz que nuestro Dios nos ha dado.
Y sabes, todo esto se oye bonito, ¿verdad? De la victoria. Pero todo comenzó con algo pequeño pero poderoso. Josafat se humilló para consultar a Jehová. Humillémonos delante del Señor y veremos cosas grandes. Debemos humillarnos. Después de humillarnos, mantenernos humildes y Dios va a hablar. Después debemos de creer en su palabra y después alabarle y veremos la victoria del Señor. Pero humillémonos delante de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor se agrada cuando tú te humillas delante de Dios. Porque Dios ve a su Hijo. Porque si hay alguien que se humilló hasta lo sumo, fue Jesús. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando tú te humillas, el Padre ve a su Hijo en ti. Por eso es sagrada. Vamos a Lucas 22, 44. El mayor ejemplo de alguien que pudo humillarse lo tenemos en Jesús. Amén. Lucas 22. Lucas 22, 44, ya casi estamos terminando. 22, 44. ¿Ya lo tienen? Aquí es cuando el Señor está orando en el Getsemaní. Dice, y él estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Antes de que Jesús fuese a la cruz, Él también se humilló. Él también se humilló. Aquí lo vemos que dice la palabra, dice que Él estaba orando, dice en agonía, pero Él oraba más intensamente, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Tú crees que Jesús no sentía miedo? Sentía miedo. Él ya sabía lo que iba a sufrir. Pero sabes, nuestro Señor nos puso un ejemplo, que Él humilló su temor, Él humilló su carne y lo hizo por ti. Sabes, si Él no se hubiera humillado, tal vez no hubiera ido a la cruz. Pero Él se humilló desde que nació, porque Él nació en un pesebre. O sea, Él siendo rey vino a hacerse lo más bajo, pero por causa de nosotros. Tomemos este ejemplo para nosotros de que nuestro Señor humilló su temor. Y en esa humillación nosotros tenemos la victoria. Amén. Y por último vamos a otra cita de la Biblia, en Santiago 4. Santiago, todo el artículo de Hebreos. No me pasé. Santiago 4, versículo número 6. Amén. Cuando ya lo tengan me pueden decir con mano. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está hablando del Señor, dice, Él da mayor gracia. ¿De quién está hablando? Del Señor. Y dice aquí, dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué resistir? ¿Qué se imaginan que resistir? Porque aquí dice, Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué resistir? Cuando dice Dios resiste a los soberbios, entonces ¿qué está diciendo Dios? Que no los escuchan. Se los voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional. Dice, en el mismo versículo dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes. Cuando Dios resiste a los soberbios es que Él se opone a ellos. No hay manera alguna que un soberbio salga victorioso. ¿Por qué? Porque Dios se opone. Dios no le da su ayuda a los soberbios, pero dice, da gracia a los humildes. Y busquemos nosotros ser ese humilde al cual el Señor derrama de su gracia. De hecho, el Señor ya nos dio de su gracia. Debemos de atesorarla, debemos de mantenernos ahora humildes, porque esa misma gracia que está hablando aquí la palabra del Señor, Dios se la dio a Josafat. Por eso él salió victorioso, y esa misma gracia Dios te la dio a ti. Amén. Y estemos de pie para orar y pedir al Señor: Señor, ayúdanos a humillar tal vez nuestro carácter, tal vez nuestra situación, nuestros pensamientos, lo que sea que nos esté estorbando, que el Señor nos ayude a humillarlo. Amén. Padre Celestial, gracias por la palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor, por ministrarnos, Señor. Padre, tú has derramado de tu gracia sobre nosotros, Señor. Padre, y hoy queremos venir como Josafat, humillarse, Señor. No queremos quedarnos con el temor, Señor. No queremos quedarnos con la ansiedad. Queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor. Saber, Señor, Padre, que sin ti no podemos, Señor, Padre, que de ti dependemos, Señor, Padre, porque, Señor, Padre, porque tal vez no sepamos qué hacer, no sabemos qué hacer, pero a ti pedimos ayuda, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, Señor. ¿A quién más tenemos en los cielos sino a ti, Señor, Padre? Solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Hoy humillo mis pensamientos, hoy humillo mis deseos, Señor. Hoy humillo, Señor, mi situación. Humillo esta situación, papá, para que tú seas, Señor, Señor, teniendo la victoria, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, humillo mis pensamientos, todo mi ser, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, quita de nosotros el estorbo, Señor. Padre, si en nosotros hay altivez, si en nosotros hay orgullo, quítalo de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad, esa humildad para reconocer que sin ti no podemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te rogamos, te ruego, Padre, ayúdanos, Señor, a descansar también en ti, Señor, Padre, porque tuya es la batalla, tuya es la guerra, Señor, ya está ganada, Señor, Padre. En ti descansamos, en ti descansa mi alma, Señor, Padre. Gracias por la victoria que nos has dado. Dale gracias a Dios por esa victoria. Gracias, Señor, por ganar la guerra, Señor. Gracias por vencer la enfermedad, Señor. Gracias por vencer la escasez. Gracias por vencer la adicción. Gracias por vencer el pecado, Señor. Gracias por vencer mi escasez, Señor, mi pecado, Señor. Porque ahora me has dado la victoria, Señor. Y ahora nos levantamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres nuestro Padre, Señor. Y te alabamos por eso, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir en esta posición de humildad, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Y pues bueno, ha llegado la hora de despedirnos de las redes sociales. Y pues les enviamos un saludo a cada una de las personas que se conectaron y que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, pues ha llegado la hora de darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, que hemos recibido y que recibiremos. Pues ha llegado el tiempo de